Estamos entonces a punto de comenzar la clase número 4 de esta serie que se llama Más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Y el tema de hoy es desactivando la ira humana. Desactivando la ira humana como si se tratara de una bomba. ¿Qué hace el mundo para detener la ira? Veíamos en el fragmento que les compartí una película, un ejemplo de una terapia de grupo para manejar la ira. Y exactamente, sí, en el mundo de las ciencias de la salud mental, de la psicología, ya existen grupos de ayuda y de terapia específica solo para tratar la ira, ¿ok? Ahí como vemos este ejemplo de una terapia que dice, elimina tu ira, rabia o violencia. Elimina tu ira, rabia o violencia. Como podemos ver, para el mundo, este tema de la ira ya también es una preocupación. El mundo reconoce que ya es un problema de salud mental, es un problema que ataca a muchas personas que no pueden controlar la ira, el enojo, la rabia y se enojan y hacen desastres, ¿no? Y ya tienen que recurrir a un grupo para estar yendo a terapia semana tras semana, así como un grupo de alcohólicos anónimos, de drogadictos anónimos, pues ahora es un grupo de la ira, de enojones, que no pueden controlar esa emoción en ellos. Así de fuerte está la situación. Entonces el mundo está tratando de, a través de las ciencias de la salud mental, de disciplinas, de terapias, está tratando de controlar este mal. Y es útil. Yo no digo que no sea útil, claro que es útil. Hay técnicas de respiración, tienes que contar hasta cierto número, tienes que hacer ejercicios, o sea, hay muchas cosas que se ha tratado de crear y formar para que las personas le bajen a esa ira que los controla. Pero el día de hoy, más que analizar lo que el mundo ofrece, vamos a tratar de entender qué nos dice la Biblia acerca de cómo desactivar la ira. Entonces, vamos a estudiar 4 pasos bíblicos para desactivar la ira. ¿Ok? Ese es el objetivo de esta noche y vamos a comenzar con el primero. Estos pasos que te voy a compartir uh, tienen una base en el sentido común, pero también en principios. Qué bueno. Yo sabía que ibas a llegar. Ok, bueno, estamos, les encargo los micrófonos. Tiene una base en el sentido común, pero también en lo que es principios bíblicos. Principios bíblicos muy importantes que todos necesitamos tener siempre en mente, sobre todo cuando se trata de enojarnos. Así que te invito a que si este día tú reconoces, se ha reconocido en tu vida que tienes un problema con el enojo, grábate estos principios bíblicos. Súper importante. ¿Ok? Vamos a comenzar. Hay un perrito, tiene hambre, si le pueden dar sus croquetas, por favor. Vamos al paso número 1. Se llama, contrasta tu conocimiento con el conocimiento de Dios. Contrasta tu conocimiento con el conocimiento de Dios. ¿Cómo es esto? Fíjate la imagen en pantalla. En nuestros tiempos digitales, ahora sí, pues personas de todas las edades, desde niños hasta abuelitos y abuelitas, manejan el WhatsApp, ¿no? Y ya sabes qué es enviar un mensaje, recibir un mensaje, pero también sabes cómo se siente alguien cuando mandas un mensaje, lo ven y no te contestan. Y ya es esta frase popular que la gente ha inventado, ¿no? Y que dicen, es que me dejó en visto. Ya se volvió hasta parte del vocabulario diario. Me dejó en visto. Y hay personas que se súper enojan porque no se les contesta en el momento. Y empiezan a imaginarse, es que no me quiere contestar, es que ya no sé qué, y es que a lo mejor esto, a lo mejor el otro, y se enojan. Yo he visto personas enojadas porque la persona a la que le escribieron no les contestó en el momento. Y entonces se enojan y se sienten mal. Y bueno, esto de me dejó en visto
ya es muy popular el día de hoy, ¿verdad? Vamos a tomarlo como un caso de estudio. Una persona que se enoja porque lanza un mensaje por redes sociales y no se le contesta y empieza el enojo. Entonces, ¿cómo funciona este primer paso en un caso como este? Bueno, primero tenemos que entender lo que Jesús dijo en Juan 7:24. No juzguen ustedes por las apariencias. Cuando juzguen, háganlo con rectitud. Si tú analizas el contexto de Juan 7:24, estaban los religiosos atacando a Jesús, juzgándolo, condenándolo, y él tranquilamente les dio esta gran enseñanza. No juzguen por las apariencias. Si vamos a juzgar, hay que hacerlo con integridad, hay que hacerlo con rectitud. Y bueno, parte de juzgar algo con integridad, pues es tener toda la información necesaria para emitir un juicio. Cuando no tenemos toda la información necesaria, nuestro juicio que emitamos no va a ser objetivo, no va a ser certero y sobre todo no va a ser íntegro, porque va a estar cargado más de emoción que de verdad. Regresando al caso de la persona que se enoja porque no le contestan un WhatsApp o un mensaje de Facebook, ahí puedes ver en el centro de la pantalla, ¿no? Donde está deliberando, ¿me enojo o no me enojo? Y ya los ojos ya se le pusieron de colores y luego el siguiente paso es ponerse verde. ¿Te acuerdas de este personaje? El hombre verde, Hulk, que se enojaba, el doctor Banner, y no, hombre, ya se volvió el monstruo enojón. Entonces, usemos este ejemplo, ¿no? Como plataforma de partida. Estás debatiendo, ¿me enojo o no me enojo porque no me contestó? Bueno, hay que considerar, si aplicamos la escritura de Juan 7:24, ¿qué tal si pensamos, bueno, y si se siente mal físicamente y por eso no está contestando? A lo mejor está enfermo, está enferma. O, ¿qué tal si está trabajando y está muy ocupado y muy ocupada y simplemente no me puede contestar ahorita? Y la tercera opción, ¿y si mejor le pregunto después, por qué no contesta, qué le pasa, qué tiene, cómo se siente? ¿Ves? Esto es muy diferente a luego partir de la emoción del enojo y enojarnos porque no se nos dio una respuesta cuando queríamos. Y el autor de nuestro libro de texto nos dice que algo muy cierto, siempre vivimos en la ausencia del conocimiento absoluto. La verdad es que cuando pasa algo con otra persona que nos molesta, la mayoría de las veces no tenemos el conocimiento absoluto de la situación. No sabemos por qué reaccionó así, no sabemos por qué se comportó de esa manera, no sabemos por qué dijo esas palabras, no sabemos por qué no fue a la cita que tenía que ir o lo que sea, pero somos muy rápidos para juzgar y sobre todo para enojarnos. ¿Ok? Entonces, no sé si alcanzamos a entender esto. El único que tiene total conocimiento de las cosas es Dios. Es el único. Nosotros, como seres humanos, siempre tenemos un conocimiento parcial, incompleto. Entonces, la siguiente vez que te quieras enojar por una situación de apariencias, donde tú crees que tal persona por esto, por aquello, pero no estás seguro, pero ya te enojaste, ya hiciste una rabieta, ya hiciste un coraje, ya estás hablando mal, y ya después te enteras que estaba enfermo, estaba en cama, y yo ya dije mil cosas. Ya nos avergonzamos, ¿no? Porque ya dijimos cosas malas y la persona estaba enferma. Entonces trata de imaginar esta escena y llévala a cada situación de la vida. A alguien que va manejando como loco en la calle, a la persona que te empuja en el metro. Siempre tenemos que pensar qué cosa le estará afectando tanto que va tan rápido, que tiene tanta prisa, que está actuando de esa manera y detenernos. Entonces, este es el primer paso, ¿no? Es como tratar de apagar el fuego que está creciendo dentro de nosotros con el enojo. Y lo primero es entender, no tengo todo el conocimiento. Entonces, no puedo juzgar,
todo. Entonces, ¿para qué me enojo? Mejor me espero. Me espero a saber mejor la situación. Y ya luego veo si me enojo o no. ¿Ok? Entonces, aquí ven un ejemplo de cómo funciona este principio. Hay un segundo paso aquí que se llama descubre la agenda detrás del enojo. Descubre la agenda detrás del enojo. Jeremías 17:9 dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Bueno, la premisa aquí es que muchas veces, aunque nosotros creemos tener una razón válida para estar enojados, es muy probable que adentro de nosotros, adentro de nuestro corazón, haya otras razones, así como que por abajo del agua, razones ocultas, ¿ok? Hay otras razones ahí que están guardaditas y que no son tan evidentes, que no son tan obvias, pero están ahí. Y eso es lo que el autor del libro nos plantea. Hay que descubrir esas otras razones para enojarnos. Un caso de estudio donde esto se puede reflejar claramente es con los que somos padres, los papás. Vamos a hablar un poquito del enojo de los papás, descubriendo la agenda detrás del enojo de los papás. Y este va a ser un caso de estudio que nos puede ayudar a entender también cómo muchos de nosotros también podemos tener estos motivos ocultos dentro de nosotros, ¿ok? Bueno, muchos aquí, pues somos papás, muchos hemos pasado por la crianza de hijos pequeños, ¿no? Que van creciendo, obviamente, de bebé, luego ya empieza a caminar, luego ya empieza el desastre y los berrinches y mil cosas. Entonces, ¿a poco no te acuerdas cuando tu hijo, tu hija eran pequeños y hacían sus rabietas, hacían sus berrinches, hacían sus espectáculos, sus dramas públicos? ¿Te enojabas? Usaba la técnica de la chancla voladora, que esa siempre funcionó, ¿verdad? Y hasta parecía embrujada porque daba la vuelta así, perseguía su objetivo hasta que le daba. No, si las mamás tenían una puntería de francotirador con esa chancla voladora. Pero bueno, recuerda cuando estaba ese enojo, ¿no? Cuando te enojabas con tus hijos pequeños, o a lo mejor ustedes que tienen hijos pequeños, ¿qué les pasa hoy eso? Bueno, vamos a partir del ejemplo del enojo de los padres, ¿no? ¿Por qué se enojan los papás? ¿Por qué nos enojamos con los hijos? Primero, porque hay un temor al futuro. Sentimos que somos responsables del futuro de nuestro hijo y entonces si nuestro hijo no puede ni hacer su cama, no se puede parar temprano para ir a la escuela, no puede sacar buenas calificaciones en la primaria, entonces nos empezamos a paniquear los papás y nos imaginamos un hijo vago, una hija ahí, desobligada, que no va a acabar ninguna escuela, que va a ser un fracaso en la vida. Y entonces empezamos a sentir, no, es que si yo no le pongo esta disciplina, mi hijo va a ser un fraude. Tengo que hacer algo para que se levante de ahí, de la cama, y a ver cómo le hago. Entonces de ahí viene una de las razones del enojo del papá o de la mamá. La segunda, la necesidad de control, ¿ok? La necesidad de control. ¿Por qué? Porque los papás le decimos a los hijos, haz las cosas de esta manera. Y el hijo, a lo mejor las primeras veces obedece, pero después lo empieza a hacer de otra manera. Él encuentra su manera o ella encuentra su manera de hacerlo. Pero no, los papás es como, no, tiene que ser a nuestra manera, porque así debe ser. Yo soy el papá. Y entonces nos enojamos porque estamos perdiendo el control de la situación. Por eso nos enojamos los papás, porque nuestros hijos hacen las cosas de otra manera, no como quisiéramos. Tienen cosas tan sencillas como lavar los trastes. Eh, tan solo en algo así, tu hijo, tu hija tal vez va a hacerlo de una manera distinta a la que tú le enseñaste. Y no, pero ¿por qué no lo haces como yo te enseñé? Tienes que hacerlo así. Y ese es control. Queremos tener control y nos enojamos.
Tercera razón, cuidar la imagen, ¿ok? ¿Qué tal si tu niño o tu niña te hace un show público, ahí en una reunión de la iglesia, ¿no? Y todos viendo cómo se te queda viendo feo, te hace rabietas, te hace caras, voltea los ojos, y quién sabe qué tantos espectáculos hacen a veces los niños. Y todos viéndote, ¿cómo te sientes como papá? ¿Qué sientes? Y por eso dice aquí, lo que los papás decimos es, no, este no me va a hacer quedar como un tonto o como una tonta en público. Y viene la famosa frase, ahorita que lleguemos a la casa vas a ver. Ahorita que regresemos, hablamos y nos enojamos. ¿Qué nos enojó más de todo? Que nuestra imagen estaba quedando mal, que nuestro hijo, nuestra hija nos estaba haciendo quedar mal en público. Y eso nos pega fuerte a los papás. Y la cuarta razón, un sentido de valor. Pensamos que nuestro valor como padres son los resultados que pueda dar como papá. Entonces, si tenemos un hijo, una hija que no le está yendo tan bien en la vida, que no está siendo tan buen estudiante, que no está siendo tan buen socializador, que no está siendo tan buen ejemplo, ¿no? Que trae un problema de carácter. Entonces, los papás sentimos que nuestro valor es los resultados que nuestros hijos puedan dar. Y si no están dando buenos resultados, entonces no valemos nada como padres. Y nos sentimos mal y nos enojamos. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, lo que el libro nos plantea es bastante real. Los papás nos enojamos por estas cuatro razones con los hijos. Pero al final, ¿qué refleja ese enojo? Pues sí, lo que dice esto, queremos ser Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios tiene control del futuro. Solo Él sabe cómo va a ser el futuro. Porque solo Dios es poderoso por encima de todas las cosas y tiene todo bajo su control. Solo Él, no nosotros. Porque Él siempre va a quedar bien. Su imagen nunca queda mal. Él es íntegro en quién es Él. Y cuatro, también Él es el único que es puro, que es santo, que es digno de confianza. Y entonces, de alguna manera, regresamos a aquella historia, ¿no? Que vimos en otras clases del origen del enojo en la humanidad, de querer ser Dios. Y a veces podemos crear en nuestra casa mini reinos, donde nosotros somos Dios y los miembros de nuestra familia son nuestros súbditos y nosotros somos Dios. Piénsalo. Esto tiene mucho sentido, sobre todo cuando hay una casa, un hogar donde el enojo fuera de control es el pan de cada día. Es muy probable que se esté viviendo esto. Hay una agenda atrás del enojo. Entonces, al final, en realidad, no es que estamos enojados porque nuestros hijos están sufriendo o están saliendo mal en la escuela. Más bien deberíamos estar preocupados, más bien deberíamos estar empáticos con ellos, sufriendo su dolor, su tristeza, su pérdida, su frustración. Pero en lugar de eso nos enojamos. Y nos pasa a todos los papás. A mí me pasó también y a todos. Pero en el fondo, la raíz es esto. Queremos ser Dios. Y eso no se puede. Simplemente no se puede. ¿Cuál es la solución a este mal que traemos? Bueno, Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Ok, de acuerdo a la Biblia, estamos llamados a vivir con humildad. Y en serio, cuando como papá te llenas de humildad, reconoces que pues tú también tienes cosas que cambiar y que no eres el padre perfecto y que tú no puedes controlar todo. Cuando somos humildes como papás,
podemos desactivar la ira, podemos controlar el enojo, especialmente hacia los hijos. Pero cuando somos orgullosos y queremos, nos aferramos a tener el control, las cosas terminan muy mal. Y las relaciones entre padres e hijos salen muy dañadas. Así que piénsalo. La solución para esto es la humildad. Y de esa manera, con humildad, podemos darnos cuenta que hay una agenda atrás de nuestro enojo en la casa. ¿Okay? Vamos al paso número 3. Está interesante, ¿no? El paso 3 es identifica las emociones involucradas. Identifica las emociones involucradas. Y bueno, tenemos aquí 4 ejemplos en la Biblia de personajes que se enojaron por una emoción que les llegó. La manejaron mal y terminaron enojados. Y eso nos puede pasar a nosotros también. Por ejemplo, en 1 Samuel 8:10 tenemos la historia de Saúl y David. Dice, al día siguiente, el espíritu maligno, mandado por Dios, se apoderó de Saúl y éste se puso como loco dentro de su palacio. De pronto Saúl levantó la lanza con la intención de clavar a David en la pared, pero David esquivó a Saúl 2 veces. ¿Qué le estaba pasando a Saúl? ¿Por qué de repente quiso matar a David? Si era un miembro de su ejército, era amigo de su hijo, ¿por qué lo quería matar? Bueno, tú ves la historia, básicamente por inseguridad. El rey Saúl se puso muy inseguro cuando comenzó a ver que la popularidad de David iba creciendo y también él sabía que había sido rechazado por Dios y básicamente le dio miedo que David lo reemplazara. Entonces, esa inseguridad le creó un ataque de ira que lo llevó al punto de convertirse en un asesino de un israelita. ¿Ves? Piensa, hermano, hermana, amigo que nos escuchas, que nos acompañas, ¿cuántas veces la inseguridad te ha afectado, te ha atacado y por inseguridad has lastimado a alguien? Por inseguridad has hecho daño a otra persona o te has enojado mucho o te has sentido muy mal por inseguridad. La inseguridad es terrible y nos afecta mucho en cualquier área que seamos inseguros. Debemos aprender a encontrar nuestra seguridad en Dios. Pero cuando vivimos con inseguridad, y no me refiero a la seguridad de la calle, que te asalten y eso, sino en el aspecto emocional, que somos inseguros, vamos a sufrir nosotros, pero vamos a hacer sufrir a más personas. Así que es algo que hay que meditar. El temor, el miedo, la inseguridad nos llevan al enojo. Segunda emoción involucrada, la frustración. Primera de Reyes 21:4 dice, en la Biblia textual, y Acab se fue a su casa decaído y enfadado a causa de las palabras que le había hablado Nabot jezreelita, pues él le había dicho, no te daré la heredad de mis padres. Otra historia del Antiguo Testamento, el rey Acab dice que se fue decaído y enfadado porque no logró lo que él quería lograr. Él quería quedarse con un terreno de una persona, esa persona no se lo quiso vender y entonces regresó decaído y enojado. Entonces viene otra emoción que dispara el enojo, la frustración. Normalmente cuando estamos sintiéndonos frustrados o frustradas, el siguiente paso puede ser enojo y que se puede convertir en ira. Y la raíz de eso es frustración. Frustración. Entonces también tienes que pensar cuántas veces por sentirte frustrado, frustrada con alguna situación, has explotado en enojo y has lastimado al prójimo. Sí debemos pensar eso. Tercera emoción involucrada, la tristeza. ¿Nos podemos enojar por estar tristes? Sí, le pasó a Jesús, pero pues él experimentó un enojo santo, muy distinto al que nosotros pasamos, ¿verdad? Juan 1:33, Biblia textual, Jesús entonces, cuando lo vio llorando y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente en su espíritu y se turbó.
Hablábamos, creo que la semana pasada, sobre este pasaje, una nueva forma de verlo, cómo Jesús se enojó tanto por la muerte, porque la muerte existiera en el mundo y cómo el pecado había ocasionado esto. Estaba enojado por la tristeza que estaba generando este asunto. Y efectivamente, cuando estamos tristes, podemos enojarnos. Cuando estamos desanimados, podemos enojarnos también. Y tienes que pensar si esto te pasa a ti seguido. El día que te sientes desanimado, el día que estás decaída, el día que estás triste, la siguiente emoción que te puede dominar es el enojo. Es más fácil que le contestes mal a alguien. Es más fácil que trates mal a otra persona que ni tiene que ver con tu emoción, solo porque se te puso enfrente. Es más fácil que te sientas molesto con todo y hasta con Dios. Pero la raíz es tristeza. ¿Cómo eres tú cuando te sientes triste? ¿Te enojas? Piénsalo. Y la última emoción que puede estar involucrada en el enojo es la vergüenza. Esther 1:12 dice, pero cuando los eunucos le comunicaron la orden del rey, la reina se negó a ir. Esto contrarió mucho al rey y se enfureció. Conoce la historia de la reina Esther y su esposo, el rey persa, que pues le llamó, le mandó llamar y públicamente lo rechazó, y entonces la vergüenza pública que vivió su esposo lo hizo enfurecerse. Normalmente cuando nos sentimos humillados públicamente, expuestos públicamente, como revelados públicamente en algo, en algún área débil de nuestra vida, nos enojamos y reaccionamos con enojo. Y el origen de ese enojo es que nos sentimos avergonzados, que nos sentimos humillados, ¿ves? Entonces, por eso es importante, cuando estamos sintiéndonos enojados, debemos preguntarnos, ¿qué emoción estoy sintiendo detrás del enojo que me está llevando a esto? ¿Cuál es esa emoción? Y una vez que ya la identificamos, vamos al paso final. Vamos a rendirle el control a Jesús. Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Jesús nos invita a que vayamos a Él con ese cansancio que traemos, con esas cargas, con esas frustraciones, con esa tristeza, con todos estos sentimientos que podemos estar viviendo, esas decepciones, y que se lo dejemos a Él. Cuando normalmente, hermano, hermana, oramos por una situación que nos está haciendo enojar, cuando vamos a orar por esto y realmente se lo dejamos a Jesús, podemos desactivar la ira, podemos apagar la bomba, ¿ok? Pero es importante orar. El problema es que muchos cristianos, pues, tal vez no reaccionamos así. Algo nos empieza a hacer sentir enojados, enojados, enojados. En lugar de orar por el asunto, dejamos que el enojo crezca y siga su rumbo hasta que terminamos pecando contra alguien por estar enojados. Así que, ¿cuánto le rendimos el control a Jesús? Esto no es fácil, porque aún en el enojo, muchas veces, y a mí me ha pasado, que nos sentimos con derecho a estar enojados. Y sentimos, es que es mi derecho. ¿Por qué? Porque esto me pasó, entonces yo tengo que estar enojado una semana por esto, un mes, un año. Me siento con derecho a estar enojado. Bueno, pero es real. Aún en eso queremos tener el control, ¿ves? ¿En cuánto tiempo dura nuestro enojo? ¿En cómo manejamos el enojo? Aún en eso queremos ser Dios, controlando nuestro propio enojo en nuestros tiempos. Y Jesús nos dice, no, vengan y descarguen toda esa ira, todo ese enojo, toda esa preocupación
en mí. Y la promesa es, yo les daré descanso. Un alma descansada en Cristo no es un alma enojona, no es un alma fúrica, no es un alma gritona o gritón, enojándose de todo el tiempo. No, así no es. Ahí nos damos cuenta, cuando hay un creyente que está siendo esclavo del enojo por cualquier cosa, obviamente no le está dejando a Jesús el control. Él o ella quieren tener el control aún de su propio enojo. Y Jesús nos pide que vayamos con él. Y la promesa es increíble. Así que resumiendo, estos cuatro pasos, ahí está la imagen, ¿no? ¿Cómo le hacemos para desactivar la bomba? Puedes ir a terapias, puedes hacer ejercicios de respiración, puedes hacer muchas cosas que el mundo ha investigado y ha desarrollado y efectivamente pueden ser útiles. Pero bíblicamente hablando, aquí hay otras soluciones que tal vez pueden ser más efectivas. Contrasta tu conocimiento, paso 1. Acuérdate que tú no conoces todo, solo Dios. Descubre la agenda detrás del enojo. Identifica realmente qué es lo que está disparando tu enojo. Y tal vez ni es la situación, sino hay otras cosas ahí, otros motivos. Tercero, identifica las emociones. ¿Qué emoción está disparando tu enojo? ¿Qué emoción estás sintiendo que ha sido como el gatillo que está disparando la acción de la ira? Identifícalas y trátalas. Y número 4, ríndele el control a Jesús. La siguiente semana se va a hablar más a fondo de esta última parte, cómo vivir el gozo con Jesús en medio de pues mucha tentación a enojarnos y a vivir siempre enojados. Así que este es el fin de esta clase número 4, desactivando la ira humana, desactivando la ira humana. Así que si tú estás luchando con este tema del enojo, si eres conocido, conocida por ser enojón o enojona, hay que aprender a desactivar esa bomba que traemos adentro. ¿Y qué tal siguiendo estos 4 pasos que la Biblia nos recomienda? ¿Ok? Gracias a todos. Vamos a cerrar grabación y nos quedamos para algunos comentarios.